Hola a todos mis queridos seguidores, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes hoy, listos para desentrañar un misterio que está dando mucho de qué hablar. ¿Alguna vez han sentido que la imagen pública de alguien no coincide del todo con lo que intuyen en su interior? ¿Han sentido esa pequeña voz que les dice espera, ¿hay algo más? Bueno, hoy vamos a hablar precisamente de eso, de una figura que ha conquistado corazones alrededor del mundo, pero que a veces, como tantas otras figuras públicas, puede ser víctima de malentendidos, rumores o simplemente de una percepción que no abarca toda la complejidad de la persona. Vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Can Yaman, un actor que ha deslumbrado en las pantallas y que, estoy seguro, tiene mucho más para ofrecer de lo que a simple vista parece. Prepárense para un viaje para ir más allá de los titulares, y para descubrir la verdad, o al menos una parte de ella, junto a mí. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan interesante, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de formar parte de esta comunidad que crece día a día. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que, ya saben, un clic en ese botón rojo y activen la campanita para estar al tanto de todo. Empecemos. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y quiero que esto sea una charla honesta, un espacio donde podamos debatir y reflexionar juntos. A menudo cuando un artista alcanza la fama, su imagen se cristaliza. Se convierte en un arquetipo en el personaje que vimos en televisión o en las películas, y a veces olvidamos que detrás de esa fachada hay un ser humano, con sus propias luchas, sus sueños, sus miedos y sobre todo, su propia historia. Can Yaman es un ejemplo perfecto de esto. Lo conocemos por su carisma arrollador, su físico imponente, sus papeles protagónicos en series que han roto récords de audiencia, especialmente en Turquía y luego internacionalmente. Hablamos de Erkenci o Pájaro Soñador, que lo catapultó a la fama mundial, y de otras producciones que lo consolidaron como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel global. Su éxito no es casualidad. Es el resultado de talento, dedicación y sí, una conexión especial con el público que lo ha llevado a ser admirado y seguido por millones. Sin embargo, con tanta atención viene también una gran responsabilidad, y no solo por parte del artista, sino también por parte de quienes lo consumimos como producto de entretenimiento. Y aquí es donde quiero poner el foco hoy, no te dejes engañar. Sé mi fan y descubre la verdad. Esta frase, que podría ser un llamado de atención general para cualquier figura pública, creo que aplica de maravilla a Can Yaman. ¿Por qué? Porque la fama, especialmente en la era digital, puede ser un arma de doble filo. Las redes sociales, si bien nos acercan a nuestros ídolos, también nos exponen a un torrente de información, a menudo fragmentada, sesgada o directamente falsa. Vemos la vida a través de filtros, y la imagen que se proyecta rara vez es la historia completa. Piensen en esto, ¿cuántas veces hemos oído o leído rumores sobre celebridades? Comentarios sobre su vida privada, sobre sus relaciones, sobre sus supuestos cambios de personalidad o sobre sus verdaderas intenciones. En el caso de Can Yaman, hemos visto una evolución. Pasó de ser el galán de telenovela a incursionar en proyectos más ambiciosos, como Sandokan, un clásico del cine y la televisión, que supuso un reto actoral importante para él. Este tipo de movimientos, cuando se presentan a la opinión pública, pueden generar diferentes reacciones. Algunos lo ven como una progresión natural, una demostración de ambición y deseo de crecer. Otros, quizás influenciados por una imagen previa más ligera, pueden interpretarlo como un cambio radical, o incluso como algo que no encaja con la idea que tenían de él. Y es ahí donde entra la importancia de la información veraz y de una perspectiva crítica. No digo que todos los rumores sean falsos, ni que todas las percepciones sean erróneas. Pero sí digo que es fundamental no quedarse en la superficie. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa, por ejemplo, investigar un poco más allá del titular. Si se dice que Can Yaman está trabajando en un proyecto específico, ¿cuál es la naturaleza de ese proyecto? ¿Qué implica para su carrera? ¿Qué tipo de preparación requiere? En el caso de Sandokan, por ejemplo, se hablaba de un entrenamiento físico intenso, de aprender técnicas de combate, de adaptarse a un personaje icónico con una historia propia. Todo esto requiere una dedicación que va más allá de simplemente ser famoso. Además, es importante considerar la fuente de la información. ¿Estamos leyendo una noticia de un medio fiable, con trayectoria y rigor periodístico?
¿O estamos ante un comentario en redes sociales de alguien que quizás solo busca generar controversia? La velocidad con la que se difunde la información hoy en día hace que sea muy fácil caer en trampas informativas. Un tuit malintencionado, una foto sacada de contexto, una declaración malinterpretada, todo puede escalar rápidamente hasta convertirse en una verdad, aceptada por muchos, sin haber sido nunca contrastada. Pensemos también en la presión a la que están sometidos los artistas. Viven bajo un microscopio constante. Cada palabra, cada gesto, cada relación es analizada y juzgada. A veces lo que percibimos como cambio o actitud puede ser simplemente una reacción a esa presión, o el resultado de una etapa vital diferente. Can Yaman, como muchos otros, ha hablado públicamente sobre las dificultades de la fama, sobre la constante exposición y sobre la necesidad de proteger su espacio personal. Entender esto es clave para no caer en juicios precipitados. Otro aspecto interesante es la percepción cultural. Can Yaman es un actor turco que ha alcanzado la fama internacional. La forma en que se percibe a los artistas en diferentes culturas varía enormemente. Lo que en un país puede ser visto como audacia o ambición, en otro puede ser interpretado como algo diferente. Y cuando esa fama traspasa fronteras, la complejidad aumenta. Hay que considerar la influencia de los medios locales, las expectativas del público en cada región, y cómo se construyen los mitos alrededor de las estrellas. Mi invitación hoy es a ser un fan informado, un seguidor que va más allá de la admiración superficial. Un fan que se interesa por el proceso creativo, por los desafíos que enfrenta el artista, por su evolución como profesional y como persona. Si ustedes son fans de Can Yaman, les invito a que busquen esa información que va más allá de las portadas de revistas o de los titulares amarillistas. Por ejemplo, ¿han visto las entrevistas donde habla de su formación como abogado antes de ser actor? Esa es una faceta que muchos desconocen, pero que revela una mente analítica y una capacidad de dedicación que luego aplicó a su carrera artística. ¿Han investigado sobre los proyectos filantrópicos en los que ha participado? El apoyo a causas benéficas, especialmente en su Turquía natal, también dice mucho de su carácter y de sus valores. Y hablemos también de su pasión por el deporte. Can Yaman es conocido por mantener una forma física excepcional, y eso no es solo por vanidad. Es parte de su disciplina, de su compromiso con su cuerpo y con su bienestar, algo que sin duda influye en su energía y en su presencia escénica. Entender estas facetas de su vida nos ayuda a construir una imagen más completa y matizada de quién es él. El mensaje de "no te dejes engañar" es un llamado a la inteligencia, a la curiosidad y a la empatía. Significa cuestionar lo que vemos, buscar la verdad en las fuentes fiables y, sobre todo, recordar que detrás de cada figura pública hay una persona real, con una vida compleja y una historia que merece ser comprendida en su totalidad. Como fans tenemos el poder de amplificar la información correcta, de apoyar la trayectoria auténtica de un artista y de ser parte de una comunidad que valora la profundidad sobre la superficialidad. Quiero que piensen en la última vez que se formaron una opinión sobre alguien basándose solo en lo que veían en redes sociales. ¿Se equivocaron? ¿Se sorprendieron después al descubrir que la realidad era muy diferente? Es algo que nos pasa a todos. Y en el caso de Can Yaman, que ha tenido una carrera meteórica y que ha pasado por diferentes etapas, es aún más probable que existan percepciones erróneas o incompletas. Mi intención con este vídeo no es defender a capa y espada a Can Yaman, ni decir que es perfecto. Nadie lo es. Sino invitarles a que, como consumidores de contenido y como seguidores, ejerzan un pensamiento crítico. Que se pregunten el porqué de las cosas, que busquen las respuestas en lugares donde se ofrece información contrastada y que, sobre todo, se permitan ir más allá de la imagen inicial. Que descubran la persona detrás del personaje, el esfuerzo detrás del éxito y la complejidad detrás de la fama. Sé que muchos de ustedes son verdaderos fans de Can Yaman, y eso me encanta. Significa que conectan con su trabajo, con su energía, con su talento. Lo que les pido es que esa conexión se profundice. Que esa admiración se nutra de conocimiento, de respeto por su trayectoria y de una comprensión más allá de los titulares. Que sean fans no solo de la imagen que se proyecta, sino de la persona que la construye, con sus aciertos, sus errores, sus aprendizajes y su evolución constante. Al final, creo que todos buscamos autenticidad. Y la autenticidad, tanto en quienes seguimos como en nosotros mismos, se construye con honestidad, con transparencia y con la valentía de mostrar la verdad, incluso cuando no es perfecta.
Kan-Yaman, como muchas otras estrellas, está en un proceso continuo de definición de SPL. Oración de crecimiento. Y nosotros como público tenemos la oportunidad de acompañarlo en ese viaje, no con juicios rápidos, sino con una mirada atenta y una mente abierta. Así que, para resumir, hemos hablado de la importancia de ir más allá de la imagen pública de las celebridades, especialmente en la era digital, donde la información puede ser fácilmente manipulada o malinterpretada. Nos hemos enfocado en Kan-Yaman como un caso de estudio, destacando cómo su éxito global puede generar diferentes percepciones y la necesidad de buscar información veraz y contrastada. Hemos explorado la influencia de las fuentes de información, la presión de la fama y la importancia de considerar las diferentes perspectivas culturales. La invitación principal ha sido a ser un fan informado, a interesarse por el proceso creativo y los desafíos del artista, y a recordar que detrás de cada figura pública hay un ser humano complejo. Hemos sugerido investigar facetas menos conocidas de su vida, como su formación académica o su participación en causas benéficas, para construir una imagen más completa y matizada. Y sobre todo, hemos abogado por el pensamiento crítico, la curiosidad y la empatía al juzgar a las figuras públicas. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer poder compartir estas reflexiones con ustedes. Espero de corazón que este contenido les haya resultado interesante y, sobre todo, que les haya invitado a pensar y a cuestionarse. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Han sentido alguna vez que la imagen pública de un artista no se corresponde con lo que intuían? ¿Qué estrategias utilizan para informarse sobre sus ídolos? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido útil, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si creen que les interesará. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.